En la actualidad, la mayoría de los jóvenes no saben que muchas de las libertades que ahora por suerte tenemos, proceden de personas que se impusieron e hicieron revoluciones, manifestaciones. Por eso hoy vamos a hablar de un grupo de artistas, poetas y revolucionarios españoles que dieron un gran avance en la literatura, influenciados por el movilismo, surrealismo y futurismo, conocidos como Generación del 27. Para poder hablar de la Generación del 27, tenemos que situarnos en la segunda década del siglo XX, en una situación de crisis, tras el notable descenso en la calidad de vida de la población por la Gran Guerra y por los grandes conflictos con Marruecos. Entre todas las consecuencias surge en España una pequeña esperanza cuando un grupo de poetas revolucionarios deciden compartir sus conocimientos e ideología con los ciudadanos, considerándolos los herederos de la literatura, ya que en parte sustituyeron a la Generación del 98. El objetivo de este grupo de artistas era poder expresar libremente su forma de pensar, de actuar y de ver la vida. Es decir, crear un mundo poético propio, bello y coherente, cambiando el mundo a partir de destapar el conocimiento de la población, descubriendo todo lo que podían hacer juntos y así expandir su ideología mundialmente. Todo esto lo consiguieron a base de manifestaciones, revoluciones y oponiéndose a todo con lo que no estuvieran de acuerdo. Este clan de personas se juntaron gracias a que tenían un mismo objetivo y pensamiento. Pero sobre todo tenían el mismo referente o modelo a seguir, un hombre histórico, Luis de Góngora, que había conseguido separarse del pensamiento y la visión cotidiana de la época. Esta fue una de las acciones que caracterizó a esta generación, entre otras como, el cante jondo, que era muy propio de estos poetas, ya que todos eran grandes aficionados al flamenco. Cuando se reunían para homenajear a Góngora, sus noches no tenían desperdicio, fiestas de disfraces, arriesgadas travesías por el Guadalquivir, sesiones de hipnosis y, sobre todo, juergas flamencas. Los más representativos de entre los poetas eran Lorca, Dámaso Alonso, Alberti y Gerardo Diego. Hoy en día, se reconocen como dos importantes figuras representativas del cante jondo, Al Camarón de la Isla y La Niña de los Peines. Ay, en la iglesia mayor de Sevilla hay una bandera que cuesta dinta. Pasajero en mi camino es pasajero. Dale, pastora, dale el amo del canteole. Otra característica importante de la Generación del 27 fue cómo la vanguardia de autores de este clan revolucionó la base del creacionismo y el surrealismo en España, profundizando el conocimiento humano a través de las imágenes, buscando liberarse de la triste realidad en la que viven tras el gran conflicto, plasmando un nuevo mundo, un mundo de ensueños, con la frase dejarse llevar. Otra característica muy importante es el vanguardismo, con características como ruptura radical con las normas del pasado y la búsqueda de la originalidad mediante experimentación. Estos poetas revolucionaron sus movimientos como futurismo, dadaísmo, cubismo, ultraísmo, creacionismo y surrealismo. Este último movimiento vanguardista fue en el que la Generación del 27 se centró más. Grandes manifestaciones del surrealismo español, podemos verlas representadas en obras de Dalí, o en las cinematografías de Buñuel. Aparte de estas actividades desarrolladas en esta generación, también evolucionaron, aunque menos importantes, la libertad de autores, el siglo de oro, poesía de amor y naturaleza, poemas indescifrables, temas tabúes y una mezcla entre vocabulario clásico y moderno. Otra cosa que cabe destacar, para justificar la ideología de este grupo de personas, es su alta influencia en la sociedad, por su educación en el Instituto Libre de Enseñanza en Madrid, donde la mayoría de estos autores se formó de forma profesional.
Este dato es muy importante para entender su liberal forma de ver la vida. Estos cambios radicales en el pensamiento de la población favorecieron a otros aspectos que hasta entonces no habían destacado, seguían pausados. Un ejemplo fue el alcance de la igualdad social entre hombres y mujeres, dando al fin el derecho, voz y voto femenino. Este avance social entre géneros fue conseguido en parte por las sin sombreros, un grupo de mujeres, avanzadas a su época, que decidieron participar en la generación del 27, con el objetivo de reivindicar el puesto del género femenino en la escala social. Estas mujeres reciben ese nombre por el acto de valentía de Federico García Lorca, Salvador Dalí, Maruja Mayo y Margarita Manso. Se atrevieron a quitarse el sombrero en la Puerta del Sol, como acto de rebeldía, de revolución, de insatisfacción, que pretendía destapar su cabeza para liberar sus ideas e inquietudes. Esto trajo una gran consecuencia como el apedreamiento ante la Puerta del Sol. Gracias a estas mujeres, niñas del siglo XXI pueden tener derechos a educación, igualdad, trabajo, salarios o simples vacaciones. Entre todas estas mujeres revolucionarias, vamos a profundizar en una de ellas, María Teresa León, una escritora española, que se caracterizó por enfrentarse a las críticas y convenciones sociales. Su inspiración provenía de la lucha contra la desigualdad social, por ello se puso frente a una multitud y compartió su ideología, sin miedo a las críticas. Este fue uno de sus últimos poemas. Quiero escribirlo, y así, fijo bajos mis pobres ojos, leer lo que nadie va a leer nunca. Esto que sale de mi sangre es la guerra, mi guerra, la que me tocó vivir, llevar sobre los hombros, la que llevo aún. Cada soldado en su mochila de regreso trajo la guerra que vio. La mía es esta. Ante todos estos hechos ya relatados, podemos observar que este grupo de personas llegó a revolucionar el mundo. En mi opinión, lo mejor de estos poetas es que no han pasado a la historia, sino que, hoy en día siguen siendo símbolo de libertad, revolución y valentía. Como vemos representado en grandes cinematografías como la serie La Casa de Papel, donde uno de los símbolos característicos es la cara del pintor Salvador Dalí. No solo influyen en la sociedad, también en cultura, ciencia, arte, teatro, pero sobre todo en música, ya que ellos formaron parte del flamenco hondo, que en la actualidad inspiran a personas jóvenes a seguir transmitiéndolo. Un ejemplo puede ser la cantante española Rosalía. Thank you.